Ok, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que es química en la parte, lo que nos lleva a lo que es energía. Ajá. Vamos a analizar la energía y vemos que en la clase pasada veíamos la definición de energía, que es la capacidad para realizar un trabajo. Ajá. Y vamos que ver que existen dos tipos de energía. Ajá. La energía potencial. Ujú. Entonces contamos con energía potencial. Y también contamos con la energía ¿qué? Cinética. Ajá. La energía potencial, esto es algo que está en reposo, ajá. Potenciales que está en reposo y su parámetro más importante va a ser la altura, ajá. Este va a ser la altura. Mientras esté menos altura, pues tiene menos energía potencial. Mientras tenga más altura, va a haber mayor que energía potencial. Ajá. Entonces, si aquí, por ejemplo, tenemos más altura, la energía potencial aumenta. Ujú. Si disminuye la altura, la energía potencial disminuye. Ajá. Se trata de manera directamente proporcional. ¿Qué es directamente proporcional? Si la altura aumenta, la energía potencial aumenta. Si la altura disminuye, la energía potencial disminuye, ¿ok? Entonces ahí su parámetro más importante es la altura y energía potencial es aquel que se encuentra en reposo. Y ahora la energía cinética es la que está en movimiento. Ajá. Y acá vamos a ver que lo más importante acá que vamos a tener es la velocidad. Ajá, pues algo que se encuentra en movimiento, ¿ok? Energía cinética se encuentra en movimiento. Cada una de estas tiene sus fórmulas, las vamos a ver en física, pero aquí las vamos adelantando, que la energía potencial es igual a masa por la gravedad por la altura. Ajá. Esa es la fórmula que tiene. De hecho, en física lo que vamos a hacer es que vamos a realizar ejercicios con esta fórmula. Energía potencial es igual a masa por gravedad por la altura, donde lo más importante es la altura. La energía cinética pues también energía cinética, esto es igual a masa por velocidad al cuadrado entre 2. Ajá. Esa es la que tenemos como su fórmula. Y acá lo más importante es el movimiento, o sea, la velocidad. Ajá. La velocidad es lo que nos importa. ¿Ok? Ya teniendo teniendo estos dos tipos de energía, se pueden transformar en otros tipos de energía. Realmente nada más contamos con esta energía potencial y energía cinética y a partir de acá, estas energías se pueden transformar. Ajá, entonces se cambian. O sea, ¿cómo es que se cambian? Puede ser que de esas dos energías nosotros tengamos el cambio de la energía que energía cinética. Ajá. Perdón, la energía mecánica, ajá. La energía mecánica es cuando nosotros empujamos algo, ajá. Cuando nosotros vamos empujando algo, generamos energía mecánica, ajá. La energía calorífica, ajá, del calor, la energía eléctrica de la luz, la electricidad, la energía química, que la energía química la vemos en fotosíntesis acá cuando se lleva el proceso de fotosíntesis, que lo vamos a ver en biología, que la fotosíntesis tiene dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa, pues se lleva lo que es la captación de la energía solar y en la fase oscura de la energía solar que se pasa a energía química. ¿No? Entonces, esto es en fotosíntesis. Energía hidráulica, que lo vemos en las presas, ajá, en el agua. Ajá. Entonces, eólica en el viento, la energía nuclear, ¿en dónde la veríamos? Pues lo que es la parte de lo que es
el centro como de la Tierra, ajá. Y también tenemos lo que es la energía geotérmica y la energía que radiante que es de la luz del sol, ajá, este es del sol, ¿ok? De aquí, ¿cuáles? Pues sí tenemos que saber, a lo mejor sí tenemos que ver la mecánica, ajá, la mecánica es cuando empujas algo, ¿qué más? La química que se lleva en fotosíntesis, la radiante que es de lo que es la energía solar, ajá, de la luz, la luz del sol, nada más esos, ¿ok? Ok, ya entonces estudiamos energía, que es capacidad para realizar un trabajo. Ahora, todo esto, a qué nos lleva? Todo esto nos lleva a la teoría cinética molecular. En esta teoría de cinética molecular, ¿de qué nos habla? Nos va a hablar de que cuando nosotros tengamos lo que es la materia, sabemos que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Ajá. La materia, esta materia siempre se encuentra que en constante movimiento. Ajá. Entonces nosotros aquí tendríamos que la materia está en constante que movimiento. Ajá. Cuando nosotros tenemos esta materia, pero que siempre se está moviendo por sus partículas, por sus moléculas, ajá, entonces esto está en movimiento, entra a estudiarse la teoría cinética molecular, ajá, donde nos dice que esto cuando se junta con la materia, se junta con quién, con la energía, provoca que existen choques de sus partículas, ajá, de su, de sus partículas, de sus átomos, sus moléculas, ajá. Entonces, estos se empiezan a chocar constantemente. Y por lo tanto, si es como tuviéramos esto, un recipiente y acá sus moléculas chocan a cada rato. ¿Por qué? Porque están en movimiento. Esto al estar en movimiento me va a provocar que existan cambios. Ajá. Estos cambios que se presentan los vamos a llamar como los estados de agregación de la materia. Ajá. Porque la materia va a sufrir un cambio de un estado a otro, pero gracias a quién? A que las partículas están chocando constantemente, gracias a la energía, ajá, y al constante movimiento, ¿ok? Todo eso me provoca que se lleven a cabo los cambios de la agregación de la materia, ¿ok? Y aquí es cuando nosotros vamos a estudiar la parte de qué, la vamos a estudiar esta parte de los estados de agregación de la materia. Ustedes saben que la materia la podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. Y actualmente se agregó uno que es el plasma. Ajá. Entonces, el plasma es el cuarto estado de agregación de la materia, ¿ok? Entonces tendríamos estos. Para el examen, pues vamos a estudiar estos tres estados de la materia. La materia la podemos encontrar en estado sólido, cuando todas sus partículas están más unidos. Aparte tiene forma, ajá. Cuando se encuentra en estado sólido, pues tiene forma y volumen. Ajá. Entonces tiene forma y volumen. Mm, Entonces, aquí le vamos a poner características del estado sólido. ¿Cómo lo encuentro en estado sólido? Pues tiene forma y volumen. Ajá. Por ejemplo, la silla, la mesa, el hielo que tiene forma y volumen. Ujú. ¿Qué más? Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo encuentro en estado líquido? ¿Cuáles serían las características del estado líquido?
Cuando nosotros tenemos en estado líquido, pues tiene volumen. Ujú. Aquí sí tiene volumen. Volumen. Volumen que está definido. Ajá, tiene un volumen definido. La forma, pues no tiene por qué, toma la forma del recipiente, ajá. Entonces toma la forma del recipiente. Ok, entonces ahí tendríamos otra característica. Eh, Ahora, en estado gaseoso, ¿qué es lo que tendríamos? Cuando nosotros tenemos en estado gaseoso, pues estas están más, se encuentran más ados. Y otra característica de los gases se pueden comprimirse, se pueden comprimir, se pueden comprimirse. Comprimirse, ¿ok? O sea, que los puedes como meterle cierta presión y se va reduciendo, ajá, se va reduciendo ese gas, ¿ok? Una vez que ya tenemos eso, ahora nos vamos en que los cambios. ¿Qué pasa si yo estoy de un estado sólido y me paso a un estado líquido? Ujú. De sólido que se pasa al estado líquido se llama fusión. Ajá, esto se llama fusión. Ahora, ¿qué pasa si estoy de líquido y me paso a gaseoso? Eso se llama evaporación. Ajá, evaporación. Vemos que ese es el brinco. De sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, evaporación. Pero ¿qué pasa? Hay uno que se va directo, de sólido directo a gas. Ajá, de sólido directo a gas. A esto le voy a llamar sublimación. Ujú. Sublimación como el yodo. El yodo, por ejemplo, tenemos en estado sólido y se pasa directo al estado gaseoso. Eso es sublimación. Ahora, del otro lado, vemos que todas estas flechas van hacia el lado derecho. Ajá. Los cambios es hacia el lado derecho. Ahora, del lado izquierdo, ¿qué pasa si tengo de gas? Me paso al líquido. A eso se llama condensación. Ajá. De un estado gaseoso que se pasó al estado líquido, condensación. Ahora, del líquido que se pasa al estado ¿qué? Sólido. Ujú. Eso se llama solidificación. Ujú. Solidificación. Y hay otro que se va directo de gas, se va directo a sólido. Ajá, estado gaseoso a sólido se llama deposición. Ajá, entonces tendríamos a la deposición. Ok, y tenemos esto. De aquí, ¿cuáles te podrían preguntar? Los más conocidos, pues sería lo que es sublimación, el yodo. Ajá, el yodo, ¿qué más? Mm, el yodo, o a lo mejor en este caso, la deposición, que es esta. Ajá. Condensación, ajá. Esos de gas a sólido, condensación, de gas, o sea, aquí por ejemplo, de gas a líquido, condensación, de gas a sólido, deposición. ¿Ok? Entonces tenemos eso. Ahora nos vamos a estudiar lo que es la entalpía, ajá, la entalpía que vamos a estar viendo acá. Dentro de la entalpía que vamos a estudiar. Primero, pues hay que saber qué es la entalpía, ajá. La entalpía, esta también es muy preguntable en los exámenes. Ajá. La entalpía va a tener su fórmula, que es la delta ¿qué? La delta H. Y ah,
se presenta en las reacciones químicas cuando existe un cambio de calor. Ajá. La entalpía es un cambio de calor que se hace en las reacciones químicas. Ujú. Cuando se llevan a cabo las reacciones químicas, presentan un cambio de calor y ese cambio de calor se le conoce como entalpía. Entonces acá lo más importante, entalpía es un cambio de calor en donde se presenta cambio de calor que se llevan a cabo en reacciones ¿qué? Químicas. Ujú. Entalpía es un cambio de calor en reacciones químicas, ¿ok? Ahí tenemos eso. Y por lo tanto, aquí vamos a tener que existen dos. Hay una que se llama, lo que es, en este caso, vamos a ver, vamos a tener cuando es una reacción endotérmica y cuando tengamos una reacción exotérmica. Ajá. La endotérmica. Endo es adentro, ajá. Endo es adentro y exo es afuera, ajá. Y térmica es calor, ajá. Entonces, por lo tanto, cuando sea endotérmica, es que aquí lo que ocurre es que entra calor en el sistema, ajá. En la reacción, aquí está entrando calor en la reacción. Por lo tanto, cuando entra calor en lo que es la reacción se llama un proceso endotérmico y por lo tanto se está absorbiendo. ¿Por qué se está absorbiendo? Porque está entrando. Ajá. Entonces acá otra característica es que se absorbe. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas que debo de saber que una reacción endotérmica es que absorbe energía calorífica y debo de saber sus fórmulas. Aquí vemos que la entalpía es positiva, ajá, es positiva porque es mayor a cero, ajá, mayor a cero. Es como cuando estamos en la recta numérica, ya ves que en la recta numérica nos quedaría de esta manera. Que aquí, por ejemplo, tendríamos al cero. Ujú. Al cero. Y acá, pues más uno, más dos, más tres, más cuatro. Menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco. Ajá. Entonces ahí tendríamos. Y acá, pues al infinito y aquí al menos infinito. Ajá. Pero acá debo de saber que me dice que son valores mayores. Dice la entalpía mayor a qué? A cero. O la delta H es cambio de calor mayor a cero. Significa que este va a ir hacia acá. Ujú. Este se va para acá. Si se va para allá, por lo tanto, estos nada más adquiere valores que positivos porque son mayores a cero. Ajá. Todos los números tienen que ser positivos. Del otro lado, veo que acá, por ejemplo, tengo a esto. La delta H es menor a cero. Si es menor a cero, pues sería de acá para acá. Son valores que negativos. Ajá, si son valores negativos, entonces de esta manera. Esto significa mayor que, menor que. Ajá, entonces dice que son menores a cero. Por lo tanto, estos tienen que ser valores que negativos. Ujú, son valores negativos. Y aquí lo que vemos en una reacción exotérmica es que se está liberando energía, ajá. O sea, aquí se está saliendo, ajá. O que aquí libera o en otras palabras, sale la energía. Y aquí absorbe o entra, ajá. Entonces, en una está saliendo la energía, que en este caso, o se está liberando, y en este está entrando, se está absorbiendo. Ajá. Y ahí tenemos estos. Esto es muy importante que sepas dónde se libera, dónde se absorbe y saber sus términos. Exo, ajá, es afuera, endo adentro, y sus fórmulas, las fórmulas delta H mayor a cero valores positivos. Delta H menor a cero, negativos. ¿Ok?
Y la entalpía o el cambio de calor, ¿cómo se va a medir? El calor se mide en qué? El calor la vamos a estar midiendo en lo que es joules. Joules o calorías, ¿ok? Entonces, el calor la medimos en lo que es calorías o joules, ¿ok? Y ahí tendríamos eso. Tendríamos con esta parte. Ok, ahora, ¿a qué nos vamos acá? Pues ahora vamos a conocer un poco de lo que es calor. Ajá. Calor y temperatura, que es lo que también nos preguntan mucho. Ajá. Entonces tenemos que saber cuál es la diferencia entre calor y temperatura. Entonces vamos a subrayar acá. Tenemos al calor y a la temperatura. Calor significa que es energía en tránsito, o sea, todo este calor que se encuentra total en un cuerpo, ajá. Entonces es energía en tránsito y por lo tanto aquí se va a medir en, lo más importante es que tienes que saber que el calor se mide en este sistema internacional, pues sería lo que es, o sea, sistema internacional es un sistema de medida, por el sistema internacional se mide en joules, ajá. Su, la manera en la cual se mide el calor sería en joules, ¿ok? Pero también se puede medir en caloría, ¿ok? Entonces tendríamos eso. ¿Qué más de acá? Ahora, diferente a temperatura, porque temperatura solo es un promedio de esto, solo es un promedio de lo que es el calor. Entonces, calor es todo, calor es todo y temperatura nada más es un promedio. Aquí cuando nosotros calculamos promedio, ¿cómo obtenemos un promedio? Pues sumamos todo y dividimos entre cuántas personas. Ajá. Entonces, temperatura sería el promedio. Ajá. Promedio de calor, promedio de calor. Y esto la vamos a medir en grados. Esto es muy importante saber que estos se miden en joules y estos se miden en grados. Y nosotros sabemos que hay diferentes grados. Tenemos grados Kelvin, grados Celsius y grados Fahrenheit. Esto los vamos a ver en física para hacer la conversión de de lo que es grados. Ajá. Entonces, esto sí es importante que sepas que la temperatura en grados y el calor en joules. Ajá, esto es lo que te preguntan, ¿ok? Y de acá también vamos a ver que hay más, ajá, va a haber más definiciones como calor de reacción, calor específico, calor de fusión, calor de vaporización. Estos los vamos a analizar en física, ajá. Por el momento no vamos a analizarlos, nada más vamos a dejarlos ahí. A lo mejor lo que sí tienes que saber es calor específico, que el calor específico, pero esa viene en una pregunta más abajo, entonces ahí lo vamos a analizar para no perder más tiempo y nos vamos con esto, ¿ok? Ahora, iniciamos con el cuestionario, ¿ok? Empezamos con el cuestionario y aquí tenemos esto. ¿Qué es lo que tenemos acá, esta parte? Dice, si una sal metálica reacciona con agua de forma violenta, ¿qué reacción se produce? Sal metálica, ajá, o sea que tú tienes una sal que va a reaccionar con agua en forma violenta, ajá. Entonces aquí, igual si no sabes, primero hay que sacar, dice que es una sal metálica que la vas a mezclar con agua, pero su característica es que reacciona de manera violenta. Es como un ejemplo, digo, no es el caso, pero es un ejemplo que podrías asociarlo. Es cuando tú vas a cocinar. Cuando tú vas a cocinar, ¿qué es lo que haces? Pues primero pones a lo mejor el sartén y a lo mejor como tú la lavaste, todavía está mojado. Entonces tiene agua y todo. Pero como tú no sabes cocinar, entonces la pones en la estufa, colocas tu sartén y pues tiene agua, ajá. Pero como no sabes cocinar en ese momento,
que ya colocaste el sartén, le colocas el aceite. ¿Qué es lo que va a pasar? Te va a empezar a salpicar, ajá. Va a reaccionar de manera violenta, entonces se va a empezar a desprender. Se desprende lo que es energía, ajá. Por lo tanto, ya sé que acá, si es de forma violenta, y aparte algo que se va a desprender, hay dos que ya puedo eliminar. Sé que endotérmica no. ¿Por qué las endotérmicas no? Porque acá yo no estoy absorbiendo energía, es todo lo contrario, estoy liberando porque es de forma violenta, porque el aceite y el agua reaccionaron de manera brusco, ajá. Entonces, de esto ya nada más me quedo con A y B. ¿Cuál sería la respuesta? Dice la A, exotérmica porque se absorbe calor. No, porque las exo no absorben. Estas no pueden ser. Esto es que libera calor. Por lo tanto, la respuesta sería la B. Ujú. La respuesta es la B. Por la característica de que es exo, porque libera. ¿Libera qué? Calor. Ujú. ¿Cuál es la razón por la que un vaso, cuál es la razón por la que un vaso con agua fría se humedece en el exterior? Bueno, aquí cuando vamos nosotros a un bar, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en un bar ahí, y pues pedimos a la mejor tequila, whisky, no sé, y nos traen con los hielos, ¿no? El vaso con el tequila o con el ron y aparte pues trae su hielo. ¿Qué pasa? Porque en algún momento ese vaso se empieza a humedecer. Ujú. Algo que pasa es que en la atmósfera pues también hay agua, pero hay agua de manera gaseosa, ajá, de manera gaseosa y lo que pasa es que ese agua en forma gaseosa se va a condensar y se va a pegar a lo que es alrededor de mi vaso, ajá. Entonces la respuesta sería ¿por qué? Porque se condensa, ajá, se condensa el agua de la atmósfera. O sea, el agua que se encuentra en forma gaseosa. Ujú. Atmósfera, ok, ya. Ahora nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre calor y temperatura? Ajá, que cuál es la diferencia entre el calor y temperatura. Y aquí, por ejemplo, pues, o sea, dice calor se mide en watts. Nosotros nunca vimos watts, entonces ya no. Calor se mide en watts, no. Calor se mide en watts, no. Ah, es mira, calor. Para que no pierdas mucho tiempo, nada más fíjate en algo. Si este no da con este, entonces ya no pierdo tiempo. Aunque este sí, temperatura en grados, entonces sí. Pero como este no da, entonces digo, no, este tampoco, ¿no? Pero acá, mira, sí dice que el calor se mide en qué? En joules. Y la temperatura se mide en grados, por lo tanto, esta sería mi respuesta. Y ya, o sea, como trata también como un poco más fácil de si algo no cuadra, siguiente. Por ejemplo, aquí como que no cuadraba. Calor en watts, no. Esto no. Entonces, como no cuadra, siguiente. Para aumentar la energía cinética de un cuerpo, ¿qué se necesita? O sea, cinética es que esté más en movimiento, ajá, en movimiento. ¿Qué es lo que, qué es lo que requiero para que esté más en movimiento? Para que sus partículas estén chocando más rápido, ajá. Entonces, imagínate que tienes un recipiente y aquí quieres que sus partículas choquen más rápido porque dice que quiere, que es lo que necesita aumentar la energía cinética de un cuerpo. ¿Qué se necesita? Pues entonces lo que yo requiero es aumentar ¿qué? La temperatura. Aumentar el volumen no, porque nada más vas a hacer que sea más en volumen. Disminuir la presión, no, porque la presión también ayuda. Mientras tenga mayor presión, pues se va a hacer más rápida. Aumentar la presión, sí, pero puedo aumentar la presión, pero no precisamente que con eso van a llevar más la energía cinética. Ajá. Por lo tanto, sería aumentar la temperatura.
¿Qué ocurre al aumentar la temperatura? Ajá, cuando nosotros aumentamos la temperatura de un gas, ajá, imagínate que nosotros tenemos en un recipiente a un gas, ¿qué es lo que y aquí le ponemos este fuego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pasaría a sus partículas acá? Ujú. Dice, ¿baja el volumen? Pues no, no creo que baje el volumen. ¿Aumenta el volumen? Sí, porque ahí y aumenta la energía interna. Ajá. Entonces sería, aquí nada más buscas que todo aumente. El volumen aumenta y aumenta la energía interna. Aumenta volumen y baja energía interna. No puede bajar la energía interna porque ahora sus partículas se volvieron locas, chocando más rápido. Entonces, no. Se iguala el volumen y la energía interna, pues no sería aumenta el volumen y aumenta la energía interna. Siguiente. En el cambio del estado sólido al estado líquido se presenta absorción. Aquí me está diciendo absorción. Entonces dice que va del estado ¿qué? Del estado sólido al estado líquido se observa absorción de energía, por lo que se trata de un proceso. Aquí la palabra clave es absorción. Aunque tú no lo entiendas, pero ya te está diciendo, se presenta una absorción de qué? De energía. Por lo tanto, ¿qué tipo de proceso es? Pues es un proceso que endotérmico. Ajá. Endotérmico es lo que tendríamos en esa parte. Es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado a 1 gramo de agua. Ajá. Siempre que nosotros hablemos que vamos a estar tratando el tema del agua, el agua, eh, prácticamente esta es definición de caloría. Caloría se refiere cuando nosotros eh, vamos a elevar 1 grado centígrado a 1 gramo de agua. Ajá. Entonces, eso tendríamos como caloría. Ujú. Caloría es cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado a 1 gramo de agua. Pero aquí nada más, siempre que sea agua es caloría. Ujú. Porque vamos a ver que esta definición es igual, pero corresponde a lo que es calor específico, ¿ok? Entonces, es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado o 1 gramo de agua. Entonces, agua es caloría. ¿Ok? ¿Cómo se le llama el cambio de estado en el que pasa del estado líquido al gaseoso sin pasar por el estado líquido? O sea, se pasa directo de sólido a gas. Ajá, se pasa directo de sólido a gas. Entonces, sin pasar por el estado líquido. A eso se le conoce como ¿qué? Sublimación, que en el caso del yodo. Del yodo, porque sabemos que el yodo está en estado sólido y se pasa directo al estado gaseoso. Siguiente acá. Ok, aquí entonces vamos a... Ahora dice, el cambio de estado de líquido a gas es llamado. Ajá, entonces dice que cuando pasa del líquido a gas es llamado, o sea, ¿qué nombre recibe? Pues ahí vamos a tener el nombre de evaporización. Ajá, evaporización.
Entonces tendríamos al estado que se cambia, evaporización. Ujú, ¿qué más aquí? Y al ser un cambio de estado de menor energía a otro de mayor energía, es un proceso. Evaporación, evaporación, entonces aquí. ¿Y qué más? Dice que aquí, pues es un proceso endotérmico, ajá. Estado líquido a gas. Ok, se define como la temperatura requerida para que una sustancia pase del estado sólido al estado líquido. No, sólido al estado líquido, ¿ok? Entonces, por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Pues aquí sería fusión. Ujú, fusión. La es la magnitud que mide la energía cinética promedio de las moléculas que constituyen un cuerpo. Aquí la palabra clave dice promedio. Energía cinética promedio. Ajá, y cuando es promedio estamos hablando de la temperatura. Ok, entonces tendríamos la temperatura. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa un proceso endotérmico? Ajá. Ok, bueno, de aquí vamos a necesitar recordar las ecuaciones de reacción endotérmico y reacción exotérmico, ¿ok? Vamos a regresar acá. Esto es lo que nos recuerda esto. Bueno, nosotros sabemos que esto ocurre en las reacciones, ¿qué? En las reacciones químicas, que va a haber un cambio de calor. Ajá. La entalpía es un cambio de calor, entalpía es un cambio de calor que ocurre en reacciones químicas, ¿ok? Y vemos que nosotros en una reacción química pues tenemos a los reactivos, después contamos con una flecha y tenemos a los productos, ajá. Entonces, vemos acá que nosotros tenemos A más B más calor. Que calor también vemos que es la entalpía, porque es el cambio de calor, por eso tenemos la delta H, esto es entalpía. Después sigue la flecha y se obtuvieron los productos, ajá. Entonces, si la delta H está antes de la flecha, es un proceso endotérmico, porque vemos que acá apenas se están preparando, porque aquí son reactivos y aquí ya es el producto. El producto es lo que pues tú obtienes, ajá, lo que tú vas a obtener. Entonces, si vemos que lo que es la delta H está antes de la flecha, es endotérmico, ¿ok? Ahora, aquí vemos, por ejemplo, A y B, que son los reactivos, ajá. Estos son como los ingredientes. Y aquí, estos son los ingredientes que necesitas para hacer el pastel y aquí ya tienes el pastel, ajá, porque aquí tenemos el producto, ¿ok? Entonces, vemos que acá están los ingredientes, pasa todo un proceso y obtengo el producto, pero ahora la delta H está acá, está después de la flecha, entonces es un proceso exotérmico, ajá. Entonces nada más te fijas también más por la delta H, ¿dónde está? Si es que acá tenemos la delta H, está después. Si es después de las flechas, exotérmico. Antes de las flechas, antes, endotérmico, ajá. Y también tienes que saber sus fórmulas, que las fórmulas, ¿cómo es? Que endo, ¿cómo es su fórmula? Es la delta H, endo es mayor a cero, significa valores positivos.
todos los valores positivos. Y exo, ¿cómo es su fórmula? La fórmula es delta H, ajá, sería la delta H mayor a cero, perdón, menor a cero, ajá, menor a cero, por lo tanto son valores negativos. Ajá, entonces son valores negativos. Eso es lo que tenemos que saber también. Ujú, Ok, una vez que ya tenemos esto, pues ya podríamos contestar con lo que nos preguntan acá. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa un proceso endotérmico? Ajá. Me puedo guiar sé que la palabra endo son valores que positivos. Yo puedo decir, pues, acá dice la delta H menos 625 joules. Sabemos que el calor se mide en joules. Ajá. Esta no puede ser porque me está pidiendo endo. Si fuera positivo, podría ser una respuesta, pero este no es porque es negativo. Entonces, este no es. El otro me puede guiar por su fórmula. Aquí veo que son menor a cero. Si son menor a cero, son negativos. Por lo tanto, esto es es exotérmico. Este tampoco es porque es. Ujú. Ahora solo me quedan estas dos. Ajá. Digo, ¿y ahora cuál creen que sea la respuesta? Porque los dos se parecen. Tiene, y este está acá. Lo único que hace diferente es la flecha. Debo de, antes de la flecha o después de la flecha. Ujú, entonces digo, ¿y ahora qué pasa? O sea, apréndete uno. Yo, por ejemplo, el único que me sé es después de la flecha. Sé que después de la flecha es exotérmico. Entonces digo, este no es porque me está pidiendo endo. Entonces tiene que ser antes de la flecha. La respuesta es la A. ¿Por qué? Por esto. Porque delta H, que es la entalpía, y que es entalpía, cambio de calor, está antes de la flecha. Entonces, por lo tanto, esa es la respuesta. Vemos que aquí tenemos a los reactivos, el calor, que es cambio de calor, más los productos. Ujú. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, ¿qué se puede deducir de la energía? Ajá. ¿Qué es lo que nos dice la primera ley de la termodinámica? La primera ley de la termodinámica la vamos a estudiar en física, pero la primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa es la primera ley. En las leyes de la termodinámica hay una ley cero, la primera, la segunda y la tercera. Ajá. Entonces, en total hay cuatro leyes de la termodinámica, pero pues aquí nada más nos preguntan el primero. Ujú. Entonces, la primera ley de la termodinámica es como la ley de la materia. Sabemos lo que dijo Anthony Lavoisier. ¿Qué dijo Anthony Lavoisier? Que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ajá. Eso es para masa, pero aquí estamos con lo que es energía. Ajá. Entonces, ¿qué se puede deducir? O sea, todo esto de la primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, en otras palabras, ¿cómo se dice? Se conserva. Ujú. Entonces se conserva, ¿ok? Entonces se conserva la energía. ¿Cuál de las siguientes expresiones es más endotérmica? Aquí la palabra endo son valores que negativos. No, perdón, endo es positivos, porque si fuera exo negativos, aquí son positivos, son valores positivos. Y me dice que de acá, ¿cuál es la que es más grande en valores positivos? Pues aquí, por ejemplo, son 625 joules, 1500 joules. Este no puede ser. ¿Por qué creen que este no es? ¿Alguien sabrá por qué no es?
porque son valores negativos, entonces por lo tanto no es. Las únicas respuestas que podrían ser es este, ajá, es este, pero también podría ser el de abajo. Porque en una te está representando, aquí lo único que cambia son las unidades. Por ejemplo, aquí es joules, joules, aquí es joules, pero la de medio te dice kilojoules, kilojoules, kilo es multiplicado por 1000. Ajá. Entonces, aquí realmente, si quisiéramos que, para poder hacer comparaciones, todos tienen que ser en joules. No puedo tener kilojoules, megajoules, gigajoules, entonces no. Algo que pasa es que todos en joules. Y aquí nada más multiplicas eso, multiplicas, por ejemplo, por 1000. Y aquí pues es este, ¿no? Entonces nada más multiplicamos 35 por 1 es 35. ¿Y cuántos ceros tiene? Pues aquí cuántos quedaron, 3 y 1, 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, realmente acá, en joules sería 350, 350,000 joules. Y ese es el más grande, ajá. Ese es el número más grande y por lo tanto esa es la más endotérmica, ajá. Porque te pregunta cuál es la más endotérmica, pues sería este. Ujú, ahí tendríamos eso. Porque este es más grande a comparación con el de acá. La mayoría pone que es la B, pero es que aquí nada más es joules y aquí le falta multiplicar por 1000 para que se quede en kilojoules. Ujú. No, perdón, para que quede en joules, porque está en kilo y se queda en joules. La, ahora te dice la, es también llamada calor de reacción y se define como la energía, entonces sería la entalpía. La entalpía, ajá, la entalpía es también llamada calor de reacción y se define como la energía puede ser liberada. Cuando se libera sabemos que se llama proceso ¿qué? Exotérmico o absorbida. Cuando se absorbe, ¿cómo se llama? Un proceso endotérmico en una reacción química a presión constante. Ajá. Y aquí vemos que tenemos al proceso exotérmico, al proceso endotérmico. Ujú. La energía que posee un cuerpo de acuerdo a su posición con respecto a otra, ajá, me pregunta con respecto a lo que es posición. Posición es altura. Posición con respecto a otra, pues sería energía que la altura, ¿quién lo define? Energía potencial. Ok, la energía potencial. Es la propiedad de la materia que indica la cantidad de calor necesaria para elevar un grado centígrado, un gramo de sustancia. Vemos que acá es prácticamente la misma definición de acá, casi es igual. Entonces, lo único que cambia es que para que sea caloría, tiene que decir agua. Para que sea calor específico, la palabra clave es cualquier sustancia. Un gramo de sustancia, de cualquier sustancia, o muchas veces viene como de cualquier sustancia, a eso se llama calor específico. Calor específico. Ajá. El calor específico, entonces, ¿cómo la definimos? Es el calor necesario para elevar un grado centígrado, un gramo de sustancia, o sea, de cualquier. Puede ser mercurio, plomo, plata, oro, ajá. Entonces, cualquier sustancia. Y si, no, y si aquí viene agua, pues la respuesta es caloría. Ujú. En el cambio de estado de gas a líquido se presenta una liberación de energía, por lo que se trata de un proceso. Aquí la palabra clave es que me dice liberación.
De gas a líquido se presenta una liberación de energía, por lo que se trata de un proceso exotérmico. ¿Mm? Es la medida de energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a la diferencia de temperatura entre ellos. Sería calor, porque sabemos que el calor, energía que se transfiere. Ujú. Entonces eso es calor. Ok, y bueno, yo creo que en esta parte nada más eso.